¿ya? Dijimos que la naturaleza de estas hormonas podían ser de naturaleza esteroidal, polipeptídica, o derivada de aminoácidos. Acuérdense que aquí estamos hablando fundamentalmente de hormonas animales, ¿ya? No estoy hablando aquí de hormonas vegetales, ni de hormonas de protistas o de hongos, porque la hormona en el fondo es un concepto relativamente universal, ¿ya? Pero para al menos con el tema de los eucariontes animales, estamos considerando que se trata de un producto de secreción de células endocrinas que están ubicadas en glándulas endocrinas que secretan un producto hacia la sangre y que este producto es transportado por el sistema circulatorio hacia un órgano o tejido que tiene la capacidad de poder responder, porque posee un receptor de membrana, obviamente, o un receptor intracelular, es capaz de responder, ¿no es cierto? Eh, o de reconocer esta hormona o esta sustancia química en particular. Ya, recuerden que en biología se da mucho este tema del reconocimiento geométrico, o sea que las proteínas tienen la facultad y las enzimas o los transportadores de membrana tienen como bolsillos o espacios donde pueden reconocer ciertas moléculas o ciertas sustancias químicas y las reconocen por encaje. O sea, hay un reconocimiento como geométrico de espacial y que permite que una sustancia específica sea reconocida por una proteína particular. Entonces no es como que cualquier sustancia se une a cualquier sustancia o cualquier receptor reconoce cualquier sustancia. No, acá hay un proceso específico. Entonces, como sea una hormona esteroidal, polipeptídica o derivada de aminoácidos, necesitan tener un receptor específico. A todo esto les informo que cuando se liberan productos a la sangre, estos productos no viajan flotando como si nada, porque para que viajen por la sangre, los productos de secreción tienen que ir asociados a proteínas transportadoras. Entonces, hay proteínas transportadoras específicas para los esteroides, sexuales, no sexuales, y lo mismo sucede también con las hormonas polipeptídicas. O sea que muchos productos de secreción glandular se liberan y luego se acoplan a proteínas específicas que realizan el transporte, por así decirlo, a lo largo del sistema circulatorio. Entonces no es que anden flotando así como si nada, ¿de acuerdo? Como les comentaba anteriormente, las hormonas esteroidales son de bajo peso molecular, son hormonas, ¿no es cierto?, pequeñas, eh, son apolares, porque son afines con las grasas y los aceites, por lo tanto tienen la facultad de poder difundir libremente a través de las membranas biológicas o celulares, a través de un mecanismo de difusión simple. No necesitan un transportador de membrana para atravesar la membrana celular o plasmática. Es más, podrían incluso ser capaces de atravesar grandes barreras de tejidos, como sucede con la piel. Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan en las hormonas esteroidales sexuales, por ejemplo, podrían pensar por qué motivo un parche anticonceptivo tiene la facultad de poder operar también. Y la respuesta, por ejemplo, un spray con corticoides. El cortisol, recuerden que es una hormona también esteroidal, que tiene efectos antiinflamatorios. Mucha gente que padece de enfermedades autoinmunes o cuando tienen algún tipo de dolor o desgarro muscular, uno puede aplicarse corticoides vía tópica, o sea, en la piel. Y sin embargo, actúan, pues, son capaces de atravesar las barreras, digamos, la piel y obviamente operar en los órganos. Entonces eso quiere decir que son hormonas que pueden difundir y atravesar las membranas biológicas. No así los polipéptidos o las proteínas, que son hormonas de alto peso molecular, son polares, vale decir, muchas de ellas tienen polaridad inclusive. Eh, por lo tanto, no pueden atravesar las membranas biológicas o celulares, y tampoco, y menos la piel, ¿se entiende? O la barrera de la mucosa del estómago también, por ejemplo. Las derivadas de aminoácidos se parecen a las esteroidales, porque como son pequeñas, a pesar de que algunas pueden tener más o menos polaridad, también pueden atravesar las membranas biológicas con cierta facilidad, ingresar adentro de la célula. Por eso les dije en la última clase
que en el fondo las hormonas, que son mensajeros químicos producidas por células endocrinas en una glándula endocrina animal, dependiendo de su naturaleza química, van a tener distintos tipos de formas de operar en las distintas células o tejidos, órganos donde, ¿no es cierto?, sean capaces de responder a esta hormona. Porque, como les dije al principio, o la semana pasada, les dije que las hormonas solo operan o funcionan en aquellos órganos o en aquellos tejidos que tengan los receptores, o las proteínas receptoras, capaces de reconocer geométricamente o específicamente a esta hormona, sea esteroidal, sea derivada de aminoácido, o sea polipeptídica o proteica. Entonces, por lo mismo, las hormonas de naturaleza polipeptídica o proteica, un polipéptido, para el que no lo sabe, es una cadena de aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas. Cuando yo tengo un valor cercano a los 100 aminoácidos, y de ahí para arriba, obviamente, yo ahí hablo de proteína porque el polipéptido es muy grande. Por ejemplo, la hormona del crecimiento tiene 89 aminoácidos y la insulina tiene 101 aminoácidos. O sea, como son tantos, ya no hablo ya de algo pequeño. Entonces, ya ahí estoy hablando de proteínas, ¿se entiende? Pero si yo tengo la oxitocina, por ejemplo, que es un polipéptido, es un neuropéptido, tiene solamente 9 aminoácidos. Y como tiene tan poquito, entonces, o sea, igual es grande, pero me refiero que comparado con una proteína es pequeña. Entonces, un polipéptido es básicamente, puede ser pequeño, ¿se entiende? Entonces, como les decía, si yo tengo un polipéptido o tengo una proteína, el receptor, la proteína receptora, va a ser una proteína integral de membrana o una proteína que se ubica en la membrana celular o plasmática y que es capaz de unirse, ¿no es cierto?, a esta sustancia que viene viajando, normalmente asociada a una proteína transportadora en la sangre, es capaz de unirse, ¿no es cierto?, a esta hormona o a este polipéptido, a esta hormona proteica, y se activa un proceso. El receptor funciona como un interruptor que se prende o se apaga, o sea, prende o apaga un proceso interno enzimático que desencadena una respuesta fisiológica de la célula, que puede ser apertura o cierre de canales, el transporte de un proceso, en fin, dependiendo de cuál sea la hormona y obviamente lo que está haciendo el receptor va a activar un proceso específico que va a generar un efecto en la célula y obviamente en el tejido y en el órgano. En cambio, la hormona esteroidal o derivada de aminoácido, el receptor es intracelular. O sea que el receptor o la proteína receptora se encuentra dentro del citoplasma o incluso dentro del núcleo. Por lo tanto, la hormona tiene que viajar en dirección hacia ese receptor, unirse a él, y recién ahí se va a generar el efecto, que normalmente es un efecto que opera sobre la expresión genética, que sería como una diferencia entre las hormonas esteroidales, por ejemplo, y derivadas de aminoácidos, y los efectos mayoritarios que hacen las hormonas polipeptídicas o proteicas. ¿Por qué? Porque las polipeptídicas o proteicas generan efectos más bien enzimáticos, no tantos efectos genéticos, ¿se entiende? En cambio, las hormonas esteroidales, por ejemplo, las sexuales, entendemos que los efectos que provocan son más bien efectos eh, de tipo, ¿no es cierto?, genético, porque estimulan la expresión genética, la transcripción de genes. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas o consultas? ¿Qué cosa quiere que repita? Me escriben por interno. ¿Sí? ¿Qué cosa en específico? La función de qué. Ah, que la función, o sea, la acción que tienen normalmente las hormonas esteroidales es un efecto sobre la expresión genética. O sea que si yo digo que tengo un receptor en el núcleo, eso va a operar sobre la expresión genética, porque al unirse a una proteína, la proteína normalmente, el receptor de la hormona esteroidal funciona como un factor que estimula la transcripción de un gen.
Por lo tanto, va a tener un efecto sobre la expresión de un gen o de un conjunto de genes. En cambio, la hormona polipeptídica o proteica, el efecto más bien es enzimático, o provoca un efecto que genera la apertura o cierre de algún transportador de membrana. Por ejemplo, la insulina, cuando se une a un receptor de insulina o análogo a la insulina, lo que estimula es la apertura de un canal transportador de glucosa. Así que el efecto es que se abre una puerta en la membrana celular o plasmática que permite la entrada de la glucosa, desde el extracelular hacia el intracelular. Ese es el superefecto, lo cual es diferente de lo que puede hacer una hormona sexual, porque una hormona sexual va a estimular la expresión de ciertos genes en particular que van a desencadenar muchos efectos. Dependiendo del tejido, obviamente, pueden haber ciertas variaciones. ¿Se entiende, chiquillos y chiquillas? Ahora, desde este punto de vista, si nosotros fuéramos más exquisitos, podríamos decir que las hormonas siempre van a tener un efecto mucho más lento y prolongado en comparación con el sistema nervioso, que yo expliqué en la última clase que era un sistema rápido, que operaba a través de impulsos nerviosos con las neuronas, y que el sistema nervioso al final siempre era el jefe último o definitivo del sistema endocrino y del sistema glandular, porque no había ninguna glándula del cuerpo que no funcionara sometida a las acciones del sistema nervioso, o sea, del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque el sistema al final debería ser el sistema neuroendocrino, porque el sistema nervioso por sí mismo, las neuronas, tienen facultades endocrinas, porque hacen neurosecreción, no solamente liberan neurotransmisores, sino también sustancias a la sangre, que funcionan como hormonas. Entonces, al final, el sistema nervioso es como una especie de sistema endocrino, por así decirlo. Entonces, como les comentaba, dentro de las hormonas, yo podría decir que las hormonas que son de efecto más prolongado y por ende un efecto más lento, pero prolongado, serían las hormonas esteroidales. Mientras que las hormonas en general, que tendrían un efecto más rápido y más acotado de corta duración en el tiempo, serían las hormonas proteicas o polipeptídicas. O sea que en el fondo, si yo tengo una persona, piensen chiquillos, esto es muy simple, piensen en un diabético tipo 1, una persona que es insulina dependiente. ¿Por qué? Porque carece de la facultad de producir insulina en sus células del páncreas, o la produce de manera defectuosa, por alguna mutación de su gen, de algún gen. Entonces, esta persona, insulina dependiente, si por algún motivo cae en hiperglicemia, tiene que inyectarse insulina para que no tenga un choque hiperglicémico. Entonces, el efecto de la inyección de insulina es relativamente rápido y de esa manera se evita la crisis, ¿se entiende? O la persona, supongamos que tuvo la crisis y le inyectan la insulina y mejora automáticamente. O sea, no al tiro, pero después de unos minutos. Entonces el efecto es rápido. Pero si yo hablo de un animal o de una persona a la cual le inyectamos testosterona, el efecto obviamente no se va a notar de inmediato y es un efecto que es a más a largo plazo. El ejemplo que podríamos dar, es un ejemplo malo, pero sería un ejemplo que podríamos dar sería el físico-culturista que se inyecta testosterona para incrementar su masa muscular, que es un efecto a largo plazo. Sí, ese sería un ejemplo que les podría dar. Si ustedes se fijan, todo lo que son inyecciones o administración de hormonas sintéticas, sobre todo de naturaleza esteroidal sexual, y también incluso las que tienen que ver con el control de la inmunidad, o sea, la respuesta adaptativa al estrés, como el cortisol o los corticoides, es mala. No es algo positivo o que sea inocuo, ¿se entiende? Claro, hacen los ciclos los fisicoculturistas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, chiquillos, en el fondo la administración de esteroides sintéticos no es algo positivo, nunca ha sido algo positivo, ¿se entiende? O sea, incluso la toma, por ejemplo, de pastillas anticonceptivas, que son consumo oral de hormonas sintéticas femeninas, ya sea estrógeno, progesterona o ambas, no son inocuas, ¿se entiende?
así como una persona que hace ciclos de inyección de testosterona, un hombre que quiere incrementar su masa muscular, o una persona que está haciendo transición de género. O sea, eso nunca ha sido saludable, ¿se entiende? Bajo ninguna circunstancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos operando a nivel genético y lo estamos haciendo con moléculas que son sintéticas, ¿no es cierto?, que están simulando una hormona y que tienen efectos que pueden ser muy complejos, que en el fondo estamos alterando de manera natural. Ya, lo último que estuvimos viendo en clase, chiquillos, fue acerca del tema de la regulación hormonal. En el fondo, lo que yo les dije en la última clase es que el 99,9% de las hormonas funciona por feedback negativo y solamente la oxitocina y la prolactina serían las hormonas que responden por feedback positivo. El feedback negativo les dije que era el proceso mediante el cual ustedes mantienen una variable fisiológica o un conjunto de variables fisiológicas dentro de un rango estable. Tengo un rango superior y un rango inferior. Fisiológico. Si yo me sobrepaso ese valor, tengo heterostasis y por ende enfermedad y probablemente la muerte, y lo mismo si bajo de ese valor. Esto es válido para la temperatura, para la presión, para el pH de la sangre, para la concentración de CO2 de la sangre, para la glicemia, la concentración de glucosa, para la concentración de sodio, en fin, para la temperatura corporal, en fin. Yo tengo un margen superior y un margen inferior, dentro del cual puedo hacer una oscilación. Pero si yo me sobrepaso esos valores, entonces tengo problemas. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema mantiene el equilibrio en el sentido de que si por algún motivo la variable se descompensa y sube mucho más de lo que debe subir, yo voy a suprimir ese ascenso. Voy a forzar a que la variable baje al nivel máximo que corresponde. Y al revés, si por algún motivo la variable inferior empieza a decaer bajo lo permitido, yo voy a estimular para que esa variable vuelva a subir al valor fisiológico, porque tengo un límite inferior y un límite superior. Entonces, el sistema tanto compensa como suprime, porque la idea es mantenerse dentro de un rango fisiológico o saludable. En, en cambio, el fideo positivo, expliqué la semana pasada que rompe ese equilibrio, porque la idea es siempre producir más efecto fisiológico y por ende más secreción y por ende más hormona y más efecto fisiológico. ¿Se fijan? Entonces siempre voy a aumentar y aumentar y aumentar tanto la hormona como el efecto fisiológico hasta que yo provoque el efecto que yo quiero. Que les expliqué la semana pasada que el típico ejemplo era el parto, que mientras más oxitocina liberada, más contracciones uterinas habían, más estimulaban, ¿no es cierto?, los nervios, un reflejo neuroendocrino a través de las terminales nerviosas periféricas, ¿no es cierto?, del útero, que estimulaban al hipotálamo para que produjera más oxitocina, estimulara a la hipófisis para que produjera más oxitocina, y la oxitocina provocaba más contracciones, y un círculo virtuoso que hacía que cada vez aumentaran más contracciones hasta que finalmente se producía el parto. Y luego, una vez que se producía el nacimiento del bebé, obviamente se interrumpía este sistema. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a hablar ahora un poquito porque con esto terminé la última semana, hablé de la hipófisis, ¿ya? Entonces, la idea es que entiendan que el jefe principal de todo este sistema es el sistema nervioso central. Y el jefe es el hipotálamo, el centro superior de la homeostasia, que es encéfalo. De hecho, es diencéfalo, así se llama la parte, ¿ya? Y el hipotálamo está en íntima relación con una glándula endocrina que se llama pituitaria o hipófisis, la cual tiene 3 lóbulos: lóbulo anterior, medio y posterior. A nosotros nos interesa el anterior, o adenohipófisis, y el posterior, o neurohipófisis. El anterior, o adenohipófisis, se caracteriza por ser una estructura endocrina, o sea, con células secretoras, que producen polipéptidos de diferente longitud, estimuladas por neuropéptidos producidos por neuronas de ciertos núcleos hipotalámicos que liberan neurotransmisores o neuropéptidos hacia la sangre, a un sistema que se conoce porta hipofisiario, y que luego transporta esta sangre, o sea, a través de la sangre se llegan a células específicas de esta glándula que responden específicamente a un neurotransmisor o a una neurohormona particular. Entonces, acá lo mismo que les, no es que cualquier hormona, no es que la hormona del crecimiento se produce de cualquier forma, sino que
frente al estímulo de un neuropéptido específico producido por cierto tipo de neuronas del hipotálamo, unas células específicas de la adenohipófisis producen o secretan, por ejemplo, la hormona del crecimiento. Y lo mismo con toda, la prolactina lo mismo, la hormona estimulante y la tiroides lo mismo, etc. Es decir, existen núcleos de células específicas que producen un polipéptido específico frente a la neurosecreción de neuronas hipotalámicas específicas. Entonces, las hormonas que producen, ¿no es cierto?, la hipófisis anterior o adenohipófisis son la hormona del crecimiento, la prolactina, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona estimulante de la corteza de la glándula suprarrenal, o ACTH, y las hormonas gonadotrofinas o estimulantes de las gónadas, que son la hormona leutinizante, o LH, y la folículo estimulante, o FSH. Estas se las tienen que aprender todas, independientes si son de común, mención, PDT, PAE o lo que sea. Ya, vuelvo a repetir, chiquillos. El sistema nervioso central es el jefe máximo del sistema endocrino. Y de hecho, el hipotálamo, que es el centro superior de la homeostasis, se encuentra íntimamente relacionado tanto con el tálamo, que es el centro de relevo de toda la información somatosensorial y motora que va a ir desde y hacia la corteza del cerebro, y la información sensitiva, y esa información está conectada también íntimamente con el hipotálamo, que ya les dije que es diencéfalo, el cual a su vez se proyecta hacia la hipófisis o glándula pituitaria. Por lo tanto, el sistema nervioso está íntimamente relacionado con la pituitaria o hipófisis, que sería la glándula maestra. Esta glándula maestra comanda una serie de glándulas. Por ejemplo, aquí en este mismo esquema me están diciendo que yo produzco unos polipéptidos que estimulan las gónadas, por eso se llama de gonadotrofinas, o sea que las glándulas sexuales, testículos y ovarios, en los machos y hembras de mamífero, son estimuladas por la hipófisis, la cual a su vez es estimulada por el hipotálamo, la cual a su vez en el fondo recibe la información de los sentidos, ¿no es cierto? Y obviamente de la corteza del cerebro, etc. O del núcleo interno del cerebro. Luego tengo también una glándula que se llama la glándula suprarrenal, la cual es una glándula que se encuentra por sobre los riñones. Esa glándula, que parece como una especie de sombrerito o pirámide pequeña, no se manda sola. Se manda o funciona estimulada tanto por el sistema nervioso periférico, que en el fondo es una proyección del sistema nervioso central, pero también por la glándula hipófisis, la cual a su vez es estimulada por el hipotálamo. Así que tanto las gónadas como la glándula suprarrenal no se mandan solas. Se mandan porque tengo una glándula maestra que se llama hipófisis, la cual está comandada por el hipotálamo, que ya les dije que es sistema nervioso central. Por otra parte, tengo una glándula que se llama tiroides, la cual se ubica en el cuello, o en la zona del cuello. Esta glándula es la responsable de las hormonas tiroideas. Pero esta glándula no se manda sola, se manda porque en el fondo la hipófisis produce una hormona que estimula esta glándula. Y la hipófisis a su vez está comandada por las neurohormonas que producen las neuronas hipotalámicas, o sea, el hipotálamo. Luego tengo la hormona del crecimiento, la cual es un polipéptido, casi proteína, porque es bastante grande, tiene 89 aminoácidos, que se produce en la hipófisis, la cual va a funcionar sobre el hígado. Por lo tanto, ahí la glándula es el hígado. El hígado es una glándula complejísima porque no es solamente endocrina, es una glándula es mixta. Puede producir secreciones para el sistema digestivo, también libera, ¿no es cierto?, distintos tipos de productos hacia el plasma o hacia la sangre, y por supuesto también produce chorrocientos tipos de hormonas, ¿ya? Pero en el fondo, la hipófisis produce, ¿no es cierto?, la hormona del crecimiento, o GH, la que opera sobre la glándula del hígado, y luego el hígado, ¿no es cierto?, produce somatomedinas, que son unas hormonas finales que van a operar en el crecimiento. Pero la hipófisis no produjo GH por su cuenta, sino porque el hipotálamo fue la que estimuló a través de un neuropéptido a grupos de células específicas para que produjeran hormona GH, o growth hormone.
Luego tenemos la prolactina, la cual es una hormona que actúa sobre la glándula mamaria y también sobre otros órganos sexuales. Y esta hormona se produce en la hipófisis estimulada por el hipotálamo. Ahí la prolactina, o sea, la glándula mamaria sería una glándula más bien exocrina, no sería una glándula endocrina, ¿ya? Así que no hay un producto ahí que produzca como que se vaya a liberar la sangre. Ahí lo que se produce, por ejemplo, en el caso de la lactancia, la leche, así que ahí sería una glándula, sería un ejemplo que rompe la lógica, porque todas las otras son glándulas que producen un producto hormonal final que va a tener un efecto específico sobre órganos y tejidos. En cambio, la prolactina se rompe la regla, porque aquí yo tengo una secreción que se libera por la hipófisis y que va a operar una glándula, fundamentalmente en este caso la glándula mamaria, y cuya función va a ser la producción de una secreción exocrina, porque va a salir hacia afuera. Exo es hacia afuera y endo es hacia adentro. Y esta secreción de la leche, en el fondo, va hacia el bebé. Así que aquí tienen una pregunta que podría ser PAE o PDT, po. De hecho, ha salido de estos esquemas. Es como lógico. Ya, entonces, hormonas de la adenohipófisis o hipófisis anterior se la aprenden de memoria, y nos faltaría la hormona de la hipófisis posterior. Ya, usted me dice, profe, ¿y el páncreas? El páncreas es una glándula mixta también, porque puede ser tanto endocrina como exocrina, que junto con la paratiroides no están ni ahí con la hipófisis. Así que tanto el páncreas como las paratiroides romperían con este sistema o esta triada hipotálamo, hipófisis, glándula. Vuelvo a repetir, todas las glándulas que les mencioné, tiroides, hígado, corteza suprarrenal, testículos y ovarios, eh, y también, bueno, la glándula mamaria, son glándulas que en el fondo están comandadas por la hipófisis, la cual a su vez es comandada por el hipotálamo. Pero el páncreas y las paratiroides, que están en la tiroides, son un tipo de glándulas que no obedecen a la hipófisis, sino que obedecen directamente, en último término, al sistema nervioso central. Así que ahí la hipófisis no tiene poder regulatorio sobre la secreción del páncreas y por ende el control de la glicemia y otros procesos, ni tampoco tiene poder sobre la secreción de las glándulas paratiroides, por ejemplo, en el control de la calcemia o de la cantidad de fósforo circulante. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillas, chiquillos? Ya, respecto a la neurohipófisis o hipófisis posterior, esta corresponde a una prolongación del hipotálamo. De hecho, tiene tejido endocrino, pero también tiene tejido nervioso. Por eso se dice que es neurohipófisis, porque es como nerviosa. Entonces, adenohipófisis o hipófisis anterior y neurohipófisis y hipófisis posterior. La neurohipófisis almacena las neurohormonas producidas por los núcleos hipotalámicos, que proyectan, ¿no es cierto?, sus axones hasta esta parte de la glándula. Y son dos productos los que se almacenan ahí: la oxitocina y la hormona antidiurética o ADH, conocida como vasopresina con B corta. Entonces la ADH o antidiurética y la oxitocina serían las hormonas producidas por la neurohipófisis o hipófisis posterior. Todas estas hormonas que acabo de decir se las tienen que aprender. Todas son polipéptidos, de mayor o menor tamaño. Por ejemplo, la oxitocina tiene apenas 9 aminoácidos de longitud, y ya les dije que el crecimiento tiene 89, o sea, prácticamente 90, o sea que es una proteína de tomo y lomo. Pero independiente de eso, todas son polipeptídicas o proteicas, igual que los neuropéptidos que secreta el hipotálamo, que también son neuropéptidos, o sea, son polipéptidos pequeños. ¿Dudas o consultas, chiquillos, hasta el momento? ¿Dudas o consultas hasta el momento, chiquillas, chiquillos? ¿No? Ya, para ir avanzando. Resulta de que, resulta que tienen que saber, sobre todo la gente de mención, las de común también, pero yo diría fundamentalmente mención, conocer las hormonas tiroideas y y la hormona del crecimiento,
Y a esto también agregar el control de la glicemia. De hecho, voy a pasar el tiro el control de la glicemia nomás, porque me parece más relevante. Ya, entonces, partir primero por el control de la glicemia o por el tema de la famosa diabetes, que es un tema que sale en común y en mención, y se lo tienen que saber al revés y al derecho, y independiente si son de técnico, mención biología, química, física, da igual. Se lo tienen que saber igual. PAE o PDT tienen que ser iguales. En cambio, lo que tiene que ver con la hormona del crecimiento o las tiroideas, eventualmente puede salir con mayor frecuencia en mención o en la parte del módulo técnico profesional, PAE o PDT. Todo depende, ¿ya? Ya, entonces, respecto de las hormonas animales, quiero mencionar la insulina y el glucagón porque estas hormonas son las responsables del control de la glicemia, que es una variable homeostática muy importante, es decir, el control del azúcar en la sangre. Entonces, la idea es que aquí está funcionando el sistema de feedback negativo, que ya mencioné, que es aquel sistema que permite suprimir cuando la variable fisiológica sube de cierto valor o estimular cuando la variable fisiológica baja de cierto valor. La idea es mantener un rango fisiológico para la concentración de glucosa plasmática. Y las hormonas que controlan la glicemia no son pocas, son muchas. De hecho, el azúcar, ustedes lo pueden modificar en la sangre por acción de la hormona del crecimiento, o GH, por acción de las hormonas tiroideas, por acción de el cortisol, por acción de la adrenalina, por una gran cantidad de hormonas, pueden modificar la concentración de la glicemia, fundamentalmente subiendo los niveles de glucosa plasmática. Pero esas hormonas que les mencioné son hormonas que tienden a subir los niveles de glucosa, o sea que tienen un efecto similar a lo que hace una hormona conocida como glucagón. Pero existe solo una hormona que tiene el efecto contrario, vale decir, un efecto hipoglicemiante o de disminución de la concentración de glucosa en la sangre. Esa hormona en particular se llama insulina, y es por eso que es tan importante y preguntable en la prueba, porque a pesar de que tengo muchas hormonas hiperglicemiantes o que me suben la glicemia o la concentración de glucosa, solo tengo una que tiene que ver con el descenso de la glicemia. Entonces, existen dos hormonas fundamentalmente que normalmente se preguntan en la prueba, en módulo común al menos, que tienen que ver con el control de la glicemia. Una es la insulina y la otra es el glucagón. La insulina es la hormona responsable de la hipoglicemia, donde hipo significa bajo o debajo de, mientras que el glucagón es la responsable de hiperglicemia, vale decir, de ascensos o subidas de la glicemia o de la concentración de glucosa en la sangre. Obviamente, esto en relación a la homeostasis, porque si yo quiero generar una hipoglicemia, es porque solamente el nivel de glicemia subió por sobre un valor normal, o sea, porque se excede la variable. Si la variable se excede, yo tengo que generar un efecto hipoglicemiante, o sea, de descenso de la glicemia, lo que sería operar negativamente sobre el alza de la variable o el alza del azúcar, que podría ocurrir, por ejemplo, después de la ingesta de una comida alta en hidratos de carbono. Por otra parte, si yo tengo un efecto de baja en la glicemia o un descenso de la glucosa en la sangre, eso debería ser como consecuencia, ¿no es cierto?, de una baja en la comida, o sea, de una situación de ayuno o de falta de alimento. Yo tengo que compensar subiendo la glicemia. Por lo tanto, el efecto que yo voy a generar es un efecto hiperglicemiante para subir la glicemia o la concentración de glucosa y evitar que la variable del rango inferior, o sea, que la variable caiga de su valor inferior. Por lo tanto, la insulina es la hormona responsable de generar hipoglicemia y el glucagón es una hormona responsable, junto con chorrocientas otras, de generar hiperglicemia. Por lo tanto, la insulina sería la hormona que se secreta o se produce por el páncreas cuando yo tengo alzas de la glicemia, o sea, situaciones hiperglicemiantes, como en la alimentación, con una comida rica en hidratos de carbono, mientras que el glucagón sería la hormona que se produce en condiciones de hipoglicemia o baja en la glicemia como consecuencia del ayuno. Y el efecto sería volver a subir la glicemia, o sea, tener efectos hiperglicemiantes. Vuelvo a repetir. La insulina es una hormona hipoglicemiante que se produce como respuesta a
hiperglicemias, mientras que el glucagón sería una hormona una hormona hiperglicemiante, perdón, que se produciría como consecuencia de una baja de la glicemia, o sea, de una hipoglicemia. ¿Se entendió, chiquillas? ¿Chiquillos? Acá el feedback, recuerden que es negativo. Siempre el feedback negativo. Para todas las hormonas. Todas las hormonas les pregunten en la PDT o en la PAE o lo que sea. Todas las hormonas se regulan por feedback negativo. Las excepciones son prolactina y oxitocina para el efecto del DEMRE. La otra hormona que tiene efectos por algún momento, tanto de feedback positivo como negativo, que se comporta de una manera un poco más errática, es el estrógeno. Pero eso lo vamos a ver después en la parte de ciclo menstrual. Pero en el fondo es un detalle. Si hubiera que decir en grueso, diríamos que no me importa cuál sea la hormona, si es sexual, no sexual, si es una hormona de la glicemia, lo que sea, todas son feedback negativo. Mientras que solo la oxitocina y la prolactina es feedback positivo. ¿Se entendió, chiquillos? Ahora usted me dice, pero profe, eso podría ser una sobresimplificación. Sí, es que, chiquillos, nuevamente, y esto se lo he dicho tantas veces a tantos, la prueba es una prueba que está hecha, se supone, en función fundamentalmente de las materias de primero o segundo enseñanza media, que es lo que más se pregunta en el módulo común, y luego se agrega los de tercero y cuarto en mención. Pero el grueso de la prueba es los contenidos de primero y segundo. Por lo tanto, la construcción de las preguntas está orientada a gente que está en enseñanza media, y fundamentalmente gente que está en la mitad del ciclo de enseñanza media. O sea que las preguntas serían el equivalente a un nivel CIMSE, si tuviéramos que ser más precisos. No se requiere de un conocimiento universitario o académico avanzado. Por lo tanto, la gente que le va bien es simplemente gente que se entrena en responder este tipo de preguntas simplificando la información. Por ejemplo, en la lectura de los gráficos y tablas, como se los dije muchas veces, la idea es leer lo que sale ahí. No es necesario hipotetizar ni imaginarse cosas complejas. Como que la idea es buscar lo más simple y la respuesta más rápida y sencilla en los gráficos y las tablas, y respecto de tanto para física, química, lo que sea, y con los contenidos lo mismo, sobresimplificando los contenidos. No estamos metiéndonos en biología molecular o en fisiología, por ejemplo, así como de una clase de medicina o de enfermería de segundo o tercer año de universidad, olvídenlo. Entonces, por eso les digo que hay que ser simples para la prueba. En matemáticas es un poco lo mismo también. Entonces, tienen que tratar de mentalizarse como para eso. Ya, yo en ese sentido, chiquillo, a mí ha sido como, es un tema complejo porque de repente uno no sabe por qué hay buenos alumnos que no les va tan bien en esta prueba. No digo que les vaya mal, les va bien, pero no sacan 800, ¿se entiende? O sea, sino que les cuesta como obtener un puntaje bueno, adecuado, pero quizás no alcanzan a tener el puntaje que ellos querían. Y antes era más dramático porque antes no existía el ranking, ¿se entiende? Entonces, como que era el NEM y casi toda la vida uno se la jugaba en la antigua PSU. Y eso fue por casi 18 años, por así decirlo. O sea, no, 15 años. Entonces en ese sentido era más dramático antes y el tema era que básicamente habían alumnos que les iba muy bien porque entendían esto que estoy diciendo, la dinámica, la lograban entender desde un principio. Y sobre todo, aquellos alumnos que les iba mejor son los que tenían una buena base en básica. Una buena base en básica, no tanto en términos de contenido, porque también eso era importante, sino también en términos de cómo pensar los ejercicios. Un alumno, por ejemplo, que quizás fue entrenado en el CIMSE, en cuarto básico, octavo básico, no sé, y segundo medio, supongamos de un colegio particular o de un colegio emblemático, cuando la educación antes estaba en buen nivel. O sea, la educación nunca ha estado tanto en buen nivel, pero me refiero, de estos años de caos está un desastre, a nivel general la educación, en Chile y en el mundo también, pero en Chile es un desastre. ¿Ya? Entonces, cuando antes no era tanto el desastre, uno veía que había una diferencia, eh, y en ese sentido uno se da cuenta que los alumnos que tenían mejor rendimiento eran los que habían tenido mejor base en básica.
O sea que el colegio de la media podía ser como las pelotas, podía ser un pésimo colegio, pero si había estado la oportunidad de tener una buena base en educación básica, sobre todo en lo que es matemática o las ciencias fundamentales, en la forma de pensar, de leer los gráficos y las tablas, de interpretar la información, no estoy pensando en la persona que memoriza cosas, ¿entienden? Sino en la forma de pensar, eso estoy diciendo. Esa gente le iba excelente, aunque fueran alumnos comunes y corrientes en la media, ¿ya? Ahora no sé cómo está la situación en el detalle, ¿ya? Pero al menos esa era mi impresión, y fue mi impresión durante muchos años. Entonces, al final, eh, lo importante, chiquillos, es tener los conocimientos básicos como claros, los conocimientos básicos, los conocimientos como fundamentales, ¿entiendes? Cómo leer e interpretar gráficos y tablas, esto que yo les dije de, no sé, en comprensión de lectura, la misma cuestión, ¿ya? Lo que el que tuvo una buena profesora o profesores de lenguaje en enseñanza básica, en media no importa mucho si tuvieron no tan buenos profes, a la hora de poder, o tuvieron, no sé, un incentivo importante en la lectura en las primeras etapas Hay gente que jamás en su vida leyó libros, ¿se entiende? Porque el colegio no lo incentivaba, o en su casa tampoco nunca incentivaron la lectura, porque los padres no estaban preocupados de eso, ¿se entienden? Pero hay gente que siempre leyó de forma continua, siempre le importó leer, ¿se entienden? No en Facebook ni en Instagram, sino que leían el diario, leían libros. No es lo mismo, chiquillos, agarrar Facebook o Instagram y leer un texto en internet, perdónenme, pero es así. Neurológicamente es mucho más saludable leer un libro impreso en papel y hoja, se lo estoy diciendo bien en serio, ¿ya? A leer, ¿no es cierto?, no sé, un blog o una noticia en internet. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Fomentan la... Entonces, por ejemplo, no sé, si usted me dice, bueno, ¿cómo podemos fomentar el desarrollo de la comprensión lectora en una persona ya, porque ya la básica pasó, entonces ya tenemos a alguien ya adulto? Lectura, lectura ojalá de textos complejos, eh, y obviamente eso no se adquiere en un inmediato, eso hay que irlo como procesando de manera adecuada. Ahí en ese sentido se necesita de una adecuada guía. Ahí sí es necesario tener un buen profesor de lenguaje, ¿no es cierto? Que pueda ayudar a explotar esa habilidad, a lo mejor que estaban como anquilosadas. En matemática la misma cosa. Y en ciencia es más fácil, yo siempre he dicho que en ciencia es más fácil subir el puntaje, porque aquí hay un componente más de contenido. Entonces como que igual uno puede como hackear un poquito eso. Más fácil, como entre comillas, que a alguien le vaya más bien en ciencia en general, si es que tiene vacíos o falencias, que en matemáticas y lenguaje, ¿se entiende? Ya, volvemos entonces al tema. ¿Qué tienen que saber? Primero, que la insulina y el glucagón son hormonas proteicas, polipeptídicas producidas por el páncreas. No importa si se producen en las células beta, la alfa, eso da lo mismo, chiquillos. Ya, chiquilla, eso es detalle, eso no entra en la prueba, el DEMRE. Pero sí hay que saber dónde actúan. Por ejemplo, la insulina actúa junto con el glucagón, fundamentalmente en el hígado y en el tejido adiposo, ¿ya? Que son muy importantes también para el proceso de la cantidad de glucosa que circula en la sangre y también de lípidos circulantes, porque no es solamente el efecto sobre el azúcar, sino también sobre el efecto sobre los lípidos, porque recuerden que los lípidos junto con el azúcar son las fuentes energéticas para las células, o sea que son biomoléculas orgánicas que se pueden utilizar como energía. Yo no puedo utilizar energía a partir de un ácido nucleico o de un nucleótido. O sea, lo podría hacer, pero sería un proceso muy largo y lo sacaría a través del azúcar, de la pentosa, ¿ya? Y el aminoácido también, o sea, la proteína, también la puedo utilizar como energía, pero ya es también un proceso más complicado. Es más simple sacar energía para la célula del azúcar, en primer lugar, y en segundo lugar de la grasa, que de la otra biomolécula. Entonces, como les decía, la insulina lo que hace es operar fundamentalmente sobre el músculo esquelético y sobre el hígado. Lo que hace es, y también sobre el tejido adiposo, y lo que hace es
incrementar el transporte de glucosa desde el extracelular, o sea, desde la sangre hacia el interior de la célula, hacia el intracelular. En un órgano como el hígado, que tiene la función de almacenar, por ejemplo, nutrientes, o almacenar nutrientes. Y también el músculo, ¿ya? Y respecto al tejido adiposo, también fomenta que la glucosa se transporte al interior del tejido graso o adiposo, y las células del tejido adiposo transforman ese azúcar en triglicéridos, o sea, en grasa. Y el triglicérido es una reserva energética a largo plazo. Una reserva en ácidos grasos, una reserva energética a largo plazo. Entonces, la insulina lo que hace es descender la glicemia o la glucosa circulante porque hace un transporte de glucosa desde la sangre hacia el interior de órganos, como por ejemplo el hígado, el músculo esquelético y también el tejido adiposo. Entonces, cuando una persona come un alimento rico en calorías, alto en carbohidratos y también en aminoácidos, se supone que esa alza en la concentración se absorbe por el intestino, por la sangre, pero no entra directamente al sistema circulatorio general, sino que pasa antes pasa por el hígado. Bypassea, o sea, no es que hace un bypass, sino que en el fondo pasa por el hígado antes, porque el hígado funciona como un filtro que retiene el exceso de azúcar y el exceso de aminoácidos. Vuelvo a repetir, cuando uno se alimenta y consume un alimento rico en carbohidratos o azúcares o aminoácidos, lo que va a ocurrir es que estos nutrientes no van a pasar directamente a la sangre, sino que primero pasan por el hígado, y el hígado funciona como un filtro gigante que captura el exceso de estos nutrientes, y por lo tanto lo que pasa finalmente a la sangre va a ser una cantidad acotada nomás. Entonces, cuando una persona consume alimento, se supone que eh, la insulina va a operar en conjunto con el hígado, por así decirlo, para evitar justamente de que haya una alza abrupta en la concentración de glicemia. Ahora, el hígado captura una parte importante. Obviamente queda un excedente. Ese excedente se va a capturar por el músculo esquelético, que es el músculo voluntario. Y si hay todavía excedente, ese excedente se va a capturar por el tejido graso o adiposo y se va a transformar ese azúcar finalmente en triglicéridos. Acá dice que la insulina promueve la captación y almacenamiento de glucosa, estimula el almacenamiento de grasa, lo que estoy diciendo, inhibe la lipólisis, o sea que bloquea justamente la degradación de grasas, porque lo que tiene que hacer es almacenar grasa, promueve el anabolismo proteico, o sea la síntesis de proteínas y el crecimiento, y se regula por feedback negativo. El proceso de incorporación de glucosa dentro del hígado y también dentro del músculo esquelético se llama glucogenogénesis, o formación de glucógeno, que es un polisacárido de reserva energética animal. El glucógeno es un polisacárido o un azúcar complejo de reserva energética animal, el cual se encuentra en hígado fundamentalmente, pero también lo encontramos en músculo esquelético. Por lo tanto, la insulina promueve la glucogenogénesis. Génesis es formación, glucógeno es de glucógeno. Glucógeno es un polisacárido hecho de glucosa, o sea, una macromolécula orgánica que se formó porque se juntaron muchas glucosas por una enzima y que finalmente esa estructura se terminó almacenando en el hígado, en la célula hepática y también en las células musculoesqueléticas. ¿De acuerdo? Entonces, la insulina promueve la glucogenogénesis, la síntesis de proteínas y la formación de grasas. Y es una hormona hipoglicemiante, porque lo que hace es disminuir la glicemia debido a que está haciendo el transporte o estimulando el transporte de la glucosa desde la sangre hacia el interior de estos órganos de reserva. ¿Cuáles son los órganos de reserva? El hígado, el músculo y la grasa, el tejido graso. Es una hormona hipoglicemiante que lo que hace es sacar glucosa desde la circulación y la mete dentro de órganos de reserva. Mientras que el glucagón hace lo contrario, es una hormona hiperglicemiante que lo que hace es sacar glucosa desde los órganos de reserva hacia la sangre.
porque lo que quiere hacer es elevar la glicemia en una situación de ayuno o de hipoglicemia, porque el estímulo para la secreción del glucagón es la hipoglicemia, lo contrario de la insulina. El estímulo para la secreción de insulina es la hiperglicemia o el alza en el azúcar. Entonces, el glucagón es producido por las células alfa del páncreas y va a actuar sobre el hígado, obviamente, y sobre el tejido adiposo. Lo que hace sobre el hígado es liberar el glucógeno, o sea, estimular la ruptura del glucógeno que se había almacenado en el hígado por la insulina, y al romperse ese glucógeno se libera glucosa desde el hígado hacia la sangre. Por lo tanto, favorece la movilización de glucosa y la degradación de glucógeno en un proceso que se llama glucogenólisis. Lisis significa ruptura en griego y glucógeno es el glucógeno. Por otra parte, además de eso, que es un proceso que va a liberar glucosa hacia la sangre, estimula la gluconeogénesis, o sea, gluconeogénesis. Génesis neo, nueva, de glucosa. Es decir, va a ser un proceso que va a estimular la formación de glucosa a partir de otras moléculas orgánicas, como por ejemplo el lactato del músculo, o algún producto del metabolismo respiratorio. Entonces la gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de aminoácidos, chiquillos, fundamentalmente, o del metabolismo proteínico. Este proceso ocurre tanto en el hígado como en el músculo esquelético. Vuelvo a repetir, la gluconeogénesis con N no es lo mismo que la glucogenogénesis. La glucogenogénesis es la formación de glucógeno en el hígado por efecto de la insulina, y el efecto que se provoca es una baja en la glicemia. En cambio, la gluconeogénesis es un proceso responsable de la formación de glucosa en el músculo y en el hígado a partir de aminoácidos o de otras fuentes. Esto hace que se produzca glucosa que se va a liberar a la sangre. Por lo tanto, vamos a aumentar la glicemia. La otra cosa que hace el glucagón es la degradación de grasa en los adipocitos del tejido graso para liberar ácido graso a la sangre. Por lo tanto, ahí aumenta la concentración de ácido graso a la sangre. Usted me dice, pero eso no tiene nada que ver con la glicemia. Sí, no tiene nada que ver con la glicemia, pero igual lo menciono. Sí, está bien lo que usted está diciendo. Lo que pasa es que la insulina generalmente tiene un efecto, es una unión reversible y que es acotada, no es una acción permanente. Y la secreción no es continua, la secreción es cada ciertos periodos de tiempo. Cuando uno ingiere alimento específicamente o tiene un alza en la concentración de carbohidratos, se secreta, porque hay un estímulo neural, neurológico, que es involuntario, que hace que aumente la secreción de insulina, por lo tanto pasa ese fenómeno. Pero así como que funciona más tiempo, no, yo diría que son como complementarios, pero no que uno necesariamente opera más tiempo que el otro, ¿se entiende? Lo que pasa es que esto tiene que ver con los periodos de alimentación que uno tiene, o sea que en relación a cuál sea su dieta y su estilo de alimentación, diurno, ¿no es cierto? Y nocturno también, usted ordena la secreción neural o neurológica de la insulina, porque le dije que el páncreas finalmente se secreta, no solamente, se secreta finalmente por el sistema nervioso. Entonces al final la secreción está regulada por el sistema nervioso central y tiene que ver también con o sea, los sensores que detectan la concentración de glucosa, obviamente, a nivel de la sangre. ¿Ya? Entonces, los sensores que son receptores, ¿no es cierto? Y que son del sistema nervioso, obviamente, van a dar información para que se estimule, ¿no es cierto?, el páncreas y libera esta hormona en particular. Por lo tanto, efectivamente, la dieta y la frecuencia con la cual uno se alimenta va a determinar cuál es la secreción de insulina y glucagón que se va a ir produciendo, y que en el fondo va a ser un poquito complementaria entre sí. Pero respecto, insisto, en el tiempo de la acción que tiene cada una, no podría asegurarle cuál es el tiempo de acción preciso, porque son uniones reversibles a los receptores de membrana y son acotados.
Entonces ahí no sabría decirles, no tengo desconocimiento respecto de eso, ¿ya? Entonces también recuerden que, claro, no es lo mismo la situación en reposo que en ejercicio, y por otra parte no es lo mismo la situación que ocurre cuando uno duerme, porque el metabolismo basal también desciende. Así que la tasa metabólica que nosotros tenemos cuando estamos despiertos no es la misma cuando estamos durmiendo. Entonces, todo depende, ¿se entiende? O sea que en el fondo este fenómeno de la secreción de insulina y glucagón igual es un poco más compleja de lo que yo estoy mostrando aquí, ¿ya? Pero al menos para efectos de hembra, chiquillos, y P, porque nuevamente, insisto, la idea es que entiendan que, o sea, esto es mucho más avanzado, ¿se entienden? O sea, si ustedes logran entrar después a la universidad que ustedes quieren y a la carrera que ustedes quieren, y me ha pasado que muchos, casi siempre tengo un gran porcentaje que quieren estudiar carreras de la salud, que quieren estudiar enfermería, tecnología médica, odontología, medicina, y desde siempre, es decir, mucha gente, incluso más proporción que ingeniería, no sé. Ahora con la pandemia yo estoy un poco cachudo porque yo trabajaba en estos preuniversitarios masivos hasta el año, hasta que vino la pandemia, ¿se entiende? Yo aquí ya no volví a trabajar, me llamaron, por ejemplo, este año de un preuniversitario masivo y yo no quise trabajar porque era presencial y me llamaron para Santiago y yo me encuentro en Talca, entonces me acomoda en teoría como la educación remota, ¿se entiende? Y no me dieron la opción remota, me dieron la opción presencial o semipresencial, ¿ya? Entonces yo no quise. Entonces me estoy un poco cachudo en general de cómo ha cambiado esa proporción. No he ido a colegio últimamente tampoco, antes tenía más contacto con colegio, pero aquí como estoy en provincia y después de haber vivido en Santiago no tengo contacto con colegio acá, entonces no sé tampoco si esa proporción ha cambiado, si después de la pandemia hay más gente fanática de la área de la salud, o hay más gente, o cambió esa proporción, ¿se entiende? O sea, al menos la gente puede pensar que en salud nunca le va a faltar la pega, porque como que vienen pandemias ahora, van a empezar a llegar pandemias cada 2 o cada 4 años, ¿ya? Entonces, eh, ya, entonces chiquillos, como les dije anteriormente, no se olviden, vamos cerrando este tema. Glucagón, gluconeogénesis y glucogenólisis. En cambio, insulina, glucogenogénesis fundamentalmente. ¿Ya? Insulina, el estímulo es una hiperglicemia, el efecto es una hipoglicemia, y en el glucagón el estímulo es una hipoglicemia y el efecto es una hiperglicemia. Y esa cuestión que estoy diciendo se la aprenden de memoria, sobre todo el que le cuesta. Ya porque, insisto, nuevamente, hay gente que esto es súper fácil de entenderlo, le encanta la biología, la fisiología, etcétera. En el colegio quiere estudiar algo del área de la salud y qué sé yo, pero hay gente que le cuesta más, porque no tuvo esa opción, nunca le llamó la atención, o no tuvieron buen, buen, buenas clases de biología en la media o en la básica, entonces lo que les queda es memorizarse esto fundamentalmente. Ya, para ir cerrando la clase, chiquillos. Con esto termino. Resulta de que les preguntan a menudo también en biología temáticas relacionadas con la diabetes, que es una enfermedad crónica no transmisible, que es como una especie de epidemia que viene hace 100 años atrás, que viene en alza, ¿no es cierto? Es como el cáncer, es una enfermedad producto de la alimentación industrial que nosotros tenemos, y que en el fondo el COVID vino a manifestar la gran cantidad de personas con obesidad, sobrepeso, hipertensión, o diabetes, en fin, asociada, y que esa gente fue la más como desfavorecida con esta pandemia. O sea, como que ni hubiera sido diseñada esta pandemia, digamos, porque era como, si queremos destruir, o sea, si queremos afectar gravemente la salud de la población, en el fondo lo que hay que hacer es atacar a la población vulnerable a través de enfermedades crónicas no transmisibles, que es la gente que sufre de cáncer, ¿no es cierto? Y de enfermedades como por ejemplo esta, la diabetes, que trae una serie de consecuencias negativas en las personas como hipertensión, daño renal, eh, en fin. Entonces, una hiperglicemia sostenida
genera daño multiorgánico. Y uno de los signos que tienen las personas que tienen diabetes es exceso de sed, exceso de orina, ¿no es cierto? Y una hambre constante debido a que no logran eh, transportar la glucosa de manera eficiente hacia el interior de sus células de la misma forma que una persona normal. Y las formas de tener hiperglicemia son varias, no es solamente una, ¿entienden? Porque uno podría tener a lo mejor un tumor hipersecretor de cortisol, por ejemplo, o tener el cortisol elevado, me podría hacer tener hiperglicemia sostenida. Y eso no es porque en el fondo tengo un problema con mi insulina o qué sé yo. Entonces la hiperglicemia sostenida en el fondo provoca diabetes y pueden haber muchas causas diferentes. Se supone que lo normal es que la insulina, que es una hormona proteica producida por el páncreas, que les conté yo, que se produce bajo el estímulo, ¿no es cierto?, de una hiperglicemia y cuya función es estimular la hipoglicemia gracias a que transporta glucosa hacia el interior de las células del hígado, del músculo esquelético y del tejido adiposo, estimulando la glucogenogénesis en el hígado y en el músculo esquelético y la formación de triglicéridos en el interior del tejido graso. La insulina en el fondo no solamente hace estos tres tejidos, ya lo hacen todas las células. La insulina opera en todas las células, desde la neurona hasta la célula del dedo chico del pie, ¿ya? El efecto es transportar glucosa hacia el interior de la célula. ¿Por qué? Porque al unirse la proteína al receptor de membrana, estimula la apertura de un canal transportador, de un canal transportador de glucosa. Cuando una persona tiene una mutación que afecta el gen, por ejemplo, de la síntesis de insulina, la insulina sale defectuosa y por lo tanto no se une al receptor de manera adecuada y por lo tanto no hay respuesta frente a la insulina o hay una respuesta muy pobre. Ese sería un caso de una persona que es diabética tipo 1 o insulino dependiente, porque tiene un problema con la secreción o la síntesis de insulina. Una persona que tiene daño en las células, ¿no es cierto?, productoras de insulina del páncreas, ya sea porque un virus le destruyó esa parte del páncreas, o porque le llegó no sé, una herida, un tumor ahí, o alguien le llegó un balazo ahí, no sé, lo que ustedes quieran, ya puede ser algo súper bizarro, una persona podría transformarse en diabética de la noche a la mañana, ¿entienden? No porque tiene una mutación, ¿entiendes? No porque tiene una mutación se transformó en diabético tipo 1, sino porque le dio una pancreatitis y lo atacó un citomegalovirus que le infectó las células, ¿no es cierto?, del páncreas. Entonces, hasta los 25 años fue una persona normal, pero de los 25 en adelante se transformó en diabético tipo 1. Y usted me dijo, es genético. No, no es genético. Le acabo de decir que la diabetes tipo 1 no se produce solo porque yo nací con un defecto en el gen para la secreción de la insulina, ¿ya? Estas personas se supone que tienen que inyectarse insulina para tener una vida normal. De lo contrario, van a tener una hiperglicemia sostenida en el tiempo. Y cada vez que se inyectan insulina, logran compensar, ¿no es cierto?, las alzas de la glicemia. También yo puedo tener el caso de una persona que es normal, produce la insulina de manera normal, no tiene una mutación en el gen de la insulina, pero sí tiene una mutación en el gen receptor de la insulina. Eso provoca que el receptor no se pueda acoplar bien a la proteína, y eso hace que se genere una situación de hiperglicemia similar a la diabetes tipo 1. O sea, a esto se le llama diabetes tipo 2 o no insulino dependiente, porque el problema no está en la insulina, está en el receptor de la insulina. Estas personas se le llama resistentes a la insulina, y la mayoría de la población tiene esta característica. Lo más probable es que ustedes también la tengan, y yo. Entonces, es una adaptación evolutiva que manifiesta gran parte de la población, por lo menos el 60% o 70% de la población, y que permite a la población ser resistente a periodos de ayuno prolongado. Así que la mayoría de nosotros estamos hechos para poder resistir periodos de hambruna. Así que si el día de mañana ustedes leen internet y les dicen que viene el apocalipsis, que se va a interrumpir en 70. A mí me llegó así el otro día, ¿no es cierto?, que se va a interrumpir la cadena de suministro de alimentos, ¿ya? Lo cual usted dice, pero ¿cómo va a ser posible eso en Chile si Chile es productor? Bueno, hay algunos países que son importadores totales y dependen mucho de lo que es la importación de alimentos. Porque los alimentos ahora están por las nubes en el precio y van a seguir subiendo de precio. Es una situación artificial que está creada para reventar a la población. La población ya se reventó con el coronavirus y con la tercera y la cuarta revolución industrial.
¿ya? Pero eso es parte de una estrategia de ingeniería poblacional, ¿ya? Pero en fin, lo que les quiero decir en el fondo es que la mayoría de la población tiene la facultad para poder sobrevivir en condiciones súper adversas, chiquillos y chiquillas. Así que nosotros no necesitamos el internet para vivir, ni la luz. Usted teniendo agua y teniendo alguna fuente de hidrato de carbono penca puede sobrevivir mucho tiempo. Usted me puede decir, bueno, pero en malas condiciones sí, pero podemos sobrevivir, porque ustedes saben cuánto tiempo lleva la humanidad. El hombre moderno lleva más de 250.000 años. ¿Ustedes creen que antes existía, era cuestión de ir a un negocio y comprar alimentos? ¿Cómo creen que era la paleodieta? Lo que comían los seres humanos hace 80.000 años atrás o 100.000 años atrás, antes de la invención de la agricultura. ¿Cómo sobrevive esa gente? ¿Usted cree que comían todos los días? ¿Cómo resistían las variaciones de temperatura? Aquí el otro día en Santiago creo que hicieron 1 grado, 2 grados bajo cero. Acá a donde yo vivo hicieron -4, -5 grados bajo cero. Entonces usted dice, chuta, ¿qué tipo de aislante tenemos para estar durmiendo en la calle? Entonces, ¿cómo lo haríamos hay gente, chiquillos, que duerme en la calle. La gente en situación de calle, las personas que están en situación de mendicidad. Esa gente, obviamente, cuando hace mucho frío hay gente que muere, pero hay muchos que no mueren y sobreviven igual y se alimentan en pésimas condiciones y están con ropas que no son aislantes térmicas, no tienen una chaqueta North Face, no sé, con una capacidad de aislar el frío de, no sé, pues de -40 grados bajo cero, porque no tienen esa situación. Pero en fin, nosotros estamos hechos, chiquillos, para resistir condiciones realmente brutales. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir con todas las comodidades, ¿entienden? Pero nuestros cuerpos sí pueden hacerlo. Podemos bañarnos con agua fría, podemos tomar poca agua durante el día, podemos comer alimentos no todos los días, inclusive. Escuchen bien, podríamos estar no comiendo todos los días. Y usted me dice, bueno, pero si hacemos ejercicio estamos proteados. Usted, la gente que tiene la adaptación de la resistencia a la insulina, puede consumir alimentos pocas veces a la semana e inclusive ser capaz de hacer ejercicio físico, porque la resistencia a la insulina otorga una hiperglicemia que permite a la persona en condiciones de ayuno hacer ejercicio, que permite a una persona en condiciones de ayuno hacer ejercicio. De lo contrario, usted se desmaya si no tiene esta adaptación. ¿Entiende, chiquillos? Entonces es una adaptación. Es una adaptación muy beneficiosa. Lo que pasa es que con la alimentación de la cultura, o sea, la alimentación chatarra y todo lo que ustedes quieran, alimento hipercalórico, se hace negativo. Finalmente está alelo del gen. Pero bueno, era una característica positiva, ¿se entiende? A nivel evolutivo, que aumentaba la supervivencia. Ya, chiquillos y chiquillas, entonces, para cerrar, a ver si les muestro alguna pregunta. Ya. Por ejemplo, esta es una pregunta de Emre, solamente con esto cierro, ¿ya? Dice, usted me dice esta pregunta, ¿dónde la saqué de un Demre? Esta es una pregunta oficial tipo Demre, esta es de una PSU antigua, eso sí, ya ustedes saben que ahora la PSU trae 4 alternativas y no 5 en la mayoría de los ejercicios, ya, en fin, pero en el fondo el sistema de preguntas es similar. Si un animal de laboratorio se le inhibe experimentalmente la síntesis de glucagón, este tendrá problemas para. Ya, ahí tienen un ejemplo de pregunta de Emre que habla de hormonas y en este caso específicamente de insulina o glucagón. No, los valores normales de glicemia no los tienen que considerar, porque de hecho si le hacen preguntas de eso les van a poner un gráfico. De hecho les voy a mostrar otra pregunta para que la vean al tiro. Dice, absorber glucosa a nivel del intestino delgado. La absorción de glucosa a nivel del intestino delgado lo hacen las células transportadoras, las proteínas transportadoras de glucosa de las células intestinales que tienen que ver eso con la glicemia. Y más encima me están hablando, estamos hablando de la regulación de la glicemia en la sangre, no a nivel del intestino. Transportar glucosa al interior de la célula, eso lo hace la insulina.
mantener la temperatura corporal. Eso lo hacen las hormonas tiroides, que tiene que ver el glucagón en esto. O sea, sintetizar glicoproteínas. La síntesis de glicoproteínas lo hace el aparato de Golgi. ¿Y qué tiene que ver esto con el glucagón? Por lo tanto, muy bien, Maximiliano, la correcta es la E, regular la glicemia. ¿Se fijan, chiquillas y chiquillos? ¿Está claro? Ya, insisto, nuevamente, le pueden colocar ejercicio y preguntas o gráficos donde les colocan las concentraciones de insulina, o sea, de glucosa, o incluso las concentraciones de insulina en relación a la glucosa, que son típicos gráficos, son gráficos súper estándar y que han salido N veces en el DEMRE, en la antigua PSU, luego en la PDT y todo lo demás. Entonces, para que efectivamente no es necesario aprenderse la glicemia, ¿se entiende? Porque usted va a tener que ver ejercicios donde van a aplicar esta habilidad de pensamiento científico y todo lo demás. Entonces dice, en un examen de laboratorio se entrega los siguientes resultados. Glicemia superior a 200. Bueno, usted me dice, pero profe, ya, claro, quizás puede tener una idea que lo normal es 100, ¿ya? Lo normal es 100. Entonces me dice, profe, tengo que aprenderme. Yo diría que sí, que como cultura general, pues, ¿se entiende? Como cultura general. Plasma con exceso de aminoácidos, orina con altos niveles de productos nitrogenados, aumento de la diuresis, o sea que la persona pasa yendo al baño, diuresis, orina y deshidratación, aumento de la producción de cuerpos cetónicos, que son derivados del metabolismo de los ácidos grasos, porque las personas diabéticas, chiquillos, el metabolismo del azúcar lo tienen alterado debido a que tienen dificultades para transportar glucosa hacia el interior de las células. Así que, ¿qué le queda a las células como alternativa si le está costando usar la glucosa y transportarla hacia el interior de la célula? Porque la glucosa es el combustible por excelencia fundamental para la célula, independiente de los tejidos. O sea, el tejido muscular tiene predilección quizás por el tejido, por los ácidos grasos también, pero la glucosa generalmente es como el predilecto por todos los tejidos, sean músculo cardíaco, neurona y todo lo demás. Pero cuando yo tengo dificultades para metabolizar la glucosa, para transportarla, para poder usar la energía a partir de la glucosa, tengo que recurrir a otra fuente. Y obviamente la fuente va a ser los ácidos grasos. Y el metabolismo de los ácidos grasos produce cuerpos cetónicos. Usted me dice, no tenía idea de eso. Bueno, ahora lo sabe. Ahora lo sabe. Por lo tanto, todo lo que me están diciendo acá serían las características de una persona diabética. Una persona diabética o con hiperglicemia. De acuerdo a lo anterior, esta persona debería presentar un déficit de concentración sanguínea, o sea, lo que le está faltando. Y obviamente, muy bien, como me respondieron aquí ustedes, la respuesta correcta sería no cortisol, porque el cortisol es la hormona del estrés y el efecto es una hiperglicemia. Entonces no sería un déficit de cortisol, tendría que ser un exceso de cortisol lo que me podría provocar esto. Glucagón. El glucagón es una hormona hiperglicemiante. Déficit de glucagón no debería provocar hiperglicemia, está malo. Entonces, fíjense bien, cortisol, glucagón, adrenalina y tiroxina son hormonas hiperglicemiantes. Se los dije hace un rato atrás. De hecho, sería bueno que se las aprendieran. No es solo el glucagón la única hormona hiperglicemiante, son muchas más. En cambio, la insulina es la única hipoglicemiante. Por eso que aquí la respuesta es la B. Muy bien. ¿Qué les parece, chiquillos? Ya con esto vamos cerrando. ¿Sí? Es la B. Muy bien. Para todos los que me escribieron. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí. Yo tenía más preguntas también, pero que podemos ir viéndola con la próxima clase, ¿ya? Así que eso, cuídense, un abrazo y nos estaremos viendo la próxima clase. Traten de venir también a las clases de los otros profes igual,
Si tienen dificultades con el horario, por ejemplo, el profe Diego creo que va a correr sus clases para el día sábado, porque tiene dificultades con su doctorado. Yo no sé si todos los días ustedes tienen un profesor que está haciendo un doctorado en biología molecular en la Universidad de Chile. ¿Ya? No, no sé si eso es común, ¿se entiende? O por lo menos cuando va a un preu masivo como el Pedro Valdía o el CEPECH. Puede ser que le toque a uno la suerte de tener un profe de esa calidad y otras veces no, ya depende. En fin, chiquillos, traten de aprovechar igual y si tienen dificultades con el horario lo pueden plantear también, si quieren por el grupo, y podemos ir viendo horarios donde pueda ir más gente o donde ustedes puedan ir de manera más seguida, ¿ya? Así que eso, pues chiquillos, un abrazo, gracias por venir, cuídense mucho y nos estaríamos viendo ya para la próxima clase. Ánimo y, y nos estamos viendo, ¿ya? Gracias, que estén muy bien, cuídense, chao, chao.